¿sí? Eh, Esos proyectos nacionalistas del siglo XIX. En fin, entonces yo quería encontrar un destino que aglutinara varios países, registros, pensé en África, y la primera opción era Mozambique. Y dije, bueno, visitar los países que antes fueron colonia, los portugueses, los ingleses. Soy muy aficionado lector de John Maxwell Coetzee, Premio Nobel de Literatura, y me gusta mucho ver cómo planteaba estas cuestiones raciales. Seguramente ustedes han leído más novelas que yo de Coetzee y la forma de plantear el racismo o el racialismo me interesa muchísimo. Entonces digo, visitar ahí, pero además dije, va a ser un proyecto más a largo plazo, ¿sí? Entonces decidí los Balcanes, pero antes de llegar a los Balcanes hice varias reflexiones, porque primero está el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Austrohúngaro tiene que ver algo con México. Eh, este, Iba yo diseccionando, poniendo limitaciones, haciéndome preguntas sobre la marcha. Ok, y luego elegí Eslovenia, Ljubljana. Y elegí la Eslovenia por la cercanía con Trieste. ¿Sí? Y es que en Trieste, para muchos, que como saben, la historia mexicana, ahí está el castillo de Miramar, el castillo de Maximiliano de Habsburgo, que fue príncipe, fue de México, junto con su esposa Carlota. O sea, y entonces dije, bueno, vamos a empezar acá. En este viaje, me acompaña mi hijo, que es bien interesante porque vas con tu hijo recorriendo, caminando, debatiendo, y los debates eran dónde íbamos a comer, ¿no? No sobre las referencias históricas, ¿sí? Pero vas teniendo como un diálogo, ¿no? Y a mí era muy importante tenerlo, ¿sí? Como Sancho y el Quijote, ¿no? Emprender un viaje y vas dialogando con alguien, ¿sí? Y aquí con mi hijo Emilio, que está aquí, pues era si hay que estar a tiempo, y qué lugares elegir para visitar, dónde comer, ¿no? Era otro tipo de debate. Y fue así como entonces elegí una de las ciudades clave del Imperio Austrohúngaro, de la familia de los Habsburgo, que también, pues, España fue gobernada por los Habsburgo buen tiempo, no tanto como la dinastía subsiguiente, pero que vinculaba fuertemente con México, porque Maximiliano estuvo en México en el siglo XIX por 3, 4 años hasta que fue fusilado, ¿sí? Entonces fue así, recorrimos antes de empezar a lo que sería la experiencia balcánica. Estuvimos en Ljubljana, fuimos a Trieste, fuimos a visitar la tumba de Maximiliano, recorrimos el área dominada por los Habsburgo. Y después se nos abrió el mapa. Sí, en los Balcanes es más amplio que esto. Entonces, eh, empezamos con Croacia, luego Hungría, atravesamos toda la llanura Panonia, que esto impacta de alguna manera, ¿no? Es decir, cómo íbamos adentrándonos a ese territorio un poco misterioso, ¿sí? Con sus tierras, su geografía. Y yo no dejaba de pensar a un historiador francés, Ferdinand Brodel, donde él tiene, sobre todo en uno de sus libros más importantes, que es sobre el Mediterráneo. Lo que más me llama la atención es su descripción geográfica, lo accidentado, la geografía, ¿no? Los cambios de clima, los microclimas. De un lugar a otro puede haber cambios sutiles, pero profundos, desde un plato hasta una palabra. Y la arquitectura puede ser semejante, ¿sí? Pero ¿cómo nos reconocemos? ¿Cómo finca un principio de identidad? Identidad en el sentido que, porque el significado más básico de identidad es con lo que me identifico. ¿Cómo te identificas con eso? Entonces ya empezó nuestro viaje. El primer viajecito fue que yo no le quería decir a mi hijo que íbamos a llegar por la noche al castillo de Miramar, o de Miramar, en la tarde-noche.
Y yo no le quería decir porque era una manera distinta de mirar un castillo que significó, sigue significando mucho para los mexicanos, llegar por la noche porque a esa hora llegaron 11 notables mexicanos que viajaron hasta el castillo de Miramar para ofrecerle la corona a Maximiliano. Mm. Es decir, venimos de México y les ofrecemos la corona, porque está en manos de un presidente que se llamaba Benito Juárez, que no tiene las capacidades para dirigir las riendas de un país tan accidentado políticamente como todo el XIX mexicano, y no solamente mexicano, todo el siglo XIX latinoamericano, después de la independencia, fue inestable. Guerras intestinas, chamusquinas de un lado y otro, eh, confrontaciones entre liberales y conservadores, ¿sí? Entonces, el país a mitad del siglo en México estaba de manera muy inestable, había perdido territorio. Entonces, empecé a encontrar esas afinidades. Empezamos por eso, las dislocaciones geográficas y las pérdidas. Pérdida de territorio, como que Bulgaria sabe algo de eso también, como que los serbios también saben algo de eso también, Ujú. ¿sí? Mm. No poseer lo que se poseía, cómo las fronteras se redefinieron. Entonces dije, bueno, ahí está la obviedad, el punto de sutura. Dijo, vamos a emprender este viaje, ¿sí? Y ahora no quiero decir que sea de la misma manera que los mexicanos y los búlgaros hablemos desde la herida, pero sí hay una herida, ¿sí? Sí, esto fue nuestro. ¿Qué es nuestro y qué ha dejado de ser nuestro? Sí, las preguntas retóricas básicas, cuando empiezas a recorrer, como el mismo España, Mm. ¿sí? España ha tenido la oportunidad de recorrer, no toda España, pero mucha parte de España. Me gusta la España rural, la España agrícola, la España de los municipios, ¿sí? Y en España, por ejemplo, en Extremadura empieza Latinoamérica, ¿sí? Y una iba de rumbo a Lisboa y me paro en la frontera entre España y Portugal y empiezo a escuchar un registro en castellano y me lo pareció que era, por momentos creí que estaba escuchando a hablantes dominicanos o hablantes caribeños, ¿sí? Entonces, nuestras percepciones paralelamente que tenemos sobre un lugar que desconocemos o que empezamos a conocer es ir, sobre todo, enfrentando los estereotipos. ¿Sí? Esos son los estereotipos y cómo ir desarticulándolos también. ¿Sí? Y lo que más me compete a mí es España, ¿no? Porque es mi origen. Y el siglo XIX nos enseñaron a que casi quitarnos eso, ¿no? Volver, México se afrancesó mucho después de 1840, ¿sí? Se dejó de tomar el pulque o el tequila para tomar champaña, ¿no? La ropa, lo sabemos por las descripciones literarias, las crónicas de la época, los relatos costumbristas, en fin. Entonces, eso fue un punto de partida, es decir, cómo, claro, ustedes pueden decir, pues sí, pero no es lo mismo las percepciones que se tenga sobre España que puede tener un mexicano que cuando a ese mismo mexicano está en territorio inhóspito, como en los Balcanes. Inhóspito en el sentido cultural, Mm. lingüístico, ¿sí? Porque una de las marcas de nuestra civilización es la desigualdad. Y si algo, y cuando llegamos a un lugar, pues vemos la exuberancia y la desigualdad, Mm. ¿sí? Y eso es donde viven los ricos, donde viven los pobres, Mm. ¿sí? ¿Dónde comen los ricos, dónde comen los pobres? Mm. ¿Sí? ¿Cómo son sus dinámicas cotidianas? Entonces, era más o menos ir planteando todo ese mapa. Cuando uno va a emprender un viaje hay que hacer un mapa, ¿no? Y hay una palabreja aquí que viene de lejos y que tiene definiciones distintas. Ustedes han escuchado la palabra itinerario, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es un itinerario. Es una palabra que implica muchísimo, que es muy importante para un relato, para escribir un relato de viaje.
Un itinerario, es decir, va describiendo las actividades progresivas que alguien va haciendo. Pero el origen de esa palabra es todo lo contrario. ¿Sí? Viene del latín itinerarium. Y el preste Juan visita los santos lugares y quiere llevarle una redoma a la reina Teodolinda. Y una redoma puede ser, una redoma es como algo parecido a esto, un recipiente, y él pone aceite de los santos lugares. Y le pone una etiqueta, la redoma, una etiqueta. Y esa etiqueta dice itinerarium, ¿sí? Para la reina Teodolinda. ¿Sí? Entonces, esa palabra que tiene un origen totalmente distinto, claro, va implícito ahí un itinerario. ¿Sí? El preste Juan visita los santos lugares, llena de aceite la redoma y se lo lleva a la reina Teodolinda. Entonces, quiero decir que ante esa dinámica lo que implica desplazarse es mirar, estar atento, cuándo intervenir, cuándo no. El que viaja, como decía Roland Barthes, el viajero no tiene la condición de ciudadano, no puede opinar políticamente, únicamente, y no es una condena, tiene que estar atento para saber mirar. ¿Sí? ¿Qué miro? Para contrastar. Y sobre todo, a partir de colocarse en una posición estratégica y mirar y escuchar, pero no puede levantar la mano para opinar. ¿Sí? Entonces, decía esto que entrar a los Balcanes no fue fácil. ¿Sí? No fue fácil en el sentido eh, que de buenas a primeras vas en esa dinámica, ¿no? Y ese encuentro, cómo encontrar un lugar. Y yo creo que en el segundo viaje que hicimos encontré un lugar donde debo de colocarme, ¿sí? En ese desplazamiento. Ayer por la noche, tarde noche, descubrí algo y dije, voy a anotarlo y voy a aprovechar para comentarlo hoy. Visitamos la basílica y enfrente de la basílica, que es impresionante, a ustedes pues lo ven todos los días, ya es cosa cotidiana, creo que a veces lo ven sin ver, pasan, es la basílica, ¿no? Pero es un punto de referencia para mí, porque es el lugar de culto. Me gusta visitar también los santos lugares, el lugar donde están enterrados las personas que se distinguieron de alguna manera en la literatura. Especialmente, me gusta visitar la tumba de escritores, pero también me gusta visitar donde rezan, donde van y establecen un vínculo. Y ayer me llamó mucho la atención que hay ahí un león, pero no está en una posición rampante, sí, de ataque. Está sentado. ¿Lo han visto? Si no lo han visto, un día de estos, aquí está cerquita, está el león ahí, está sentado. ¿Y saben lo que me llamó la atención? Su mirada. Está clavada su mirada hacia la basílica. ¿Qué mira? ¿Cómo mira? ¿Por qué mira? ¿Qué intenciones tiene el león? Está alerta, ¿eh? Sí, está así. Sí, increíble. Me sorprendió muchísimo. No había yo visto eso. Fue revelador para mí encontrar esta posición de este león. ¿Sí? Y sobre la marcha he estado escuchando que hay dos animales que les gusta mucho dentro de la heráldica búlgara, las águilas, ¿no? El águila y el león, ¿sí? Pero ese león está ahí, atento a lo que ocurre en ese lugar, en términos religiosos, sagrado, ¿sí? Bueno, entonces, así fue como empezó. Yo he tenido, quiero decir también, porque me he escapado y no importa tanto cuando uno viaja, pero hay que decir, dar algunos detalles personales. Antes de entrar a la academia, yo fui reportero. Eh, Quizá porque ustedes van a decir, bueno, ¿cómo le gusta tanto las investigaciones de campo? Porque fui reportero cuando era muy joven. Entonces, y el periodismo es como un veneno que te entra por el cuerpo, te inoculan, alguien te inocula ese veneno
y ya te queda, ¿sí? Esa reacción, ese instinto. Vas a un lugar y algo que tengo que contar, ¿no? mm, Sí, estar atento, un accidente, un incidente, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo entro a la academia, yo no dejo de pensar en eso, en ese ejercicio que me marcó muchísimo mi vida, el mm, ejercicio del periodismo. Y la crónica tiene algo de periodismo, pues algo simultáneo, es plasmar una impresión, ¿sí? Es mi percepción. Puedo estar equivocado, pero es mi percepción de algo, mm, ¿sí? Porque generalmente hay esos relatos esencialistas. No, no tienes los suficientes años como vivir aquí para decir eso. Es una percepción, ¿sí? No tengo que venirme 10 años a Bulgaria para dar una opinión, perdón, una percepción sobre algo, mm, ¿no? No lo dice la ley, no está prescrita por la ley, ¿no? O no está determinado por la ley. Entonces, tenemos esas percepciones sobre los lugares. Y que, y una de las cosas, los lugareños les gusta escuchar las opiniones del forastero, ¿no es así? ¿Cómo se atreve, ¿no? Cuando alguien con desacato dice algo que incomoda a los lugareños, porque es bien importante como la posición del león, mm, ¿sí? Cómo mirar. Es bien importante la mirada que viene de fuera, porque tomas distancia. Eso de ver las cosas todos los días como hace ciego un poquito, ¿no? Es decir, no, me confunde, ¿sí? Y alguien que viene de fuera puede ser que tenga, si no una mirada más fresca, por lo menos distante, ¿sí? mm, Lo mismo pasa cuando la gente habla sobre mi país, México, y también sobre Estados Unidos, ¿sí? Porque yo vivo ahí, es mi país también, ¿sí? Sí, pues yo estoy en contra de estos relatos nacionalistas del 19 que mucho daño han hecho, ¿sí? Más que ver diferencias, pues ver en qué nos parecemos, ¿sí? Y he encontrado aquí que hay más afinidades que diferencias, ¿sí? Hacen lo mismo que yo, nada más que hablan otra lengua. Y cada lengua, pues cada lengua es como una ventanita para ver el mundo. Inventamos palabras, ¿cuántas palabras usan todos los días ustedes? ¿100? ¿200? ¿Los mismos adjetivos? ¿Los mismos sustantivos? ¿No? Corríjame si me equivoco. ¿Sí? Somos muchas pocas palabras y que tenemos diccionarios gigantescos, ¿sí? Y hay que desempolvar esas palabras, ¿sí? Y ponerlas en uso, ¿sí? Y algunas son anacrónicas, pues ya se usaron en el 16, 17, huelen a viejo, ¿sí? Sobre todo ahora con los jóvenes. Entonces, eso fue uno de los grandes retos de viajar a los Balcanes. Y después fui encontrando que había muchas similitudes, sobre todo el carácter, el percibo y un estado de ánimo entre un serbio, entre un bosnio herzegovino, entre un croata y un esloveno, o un rumano, ¿sí? mm, ¿No? Y voy ahí, claro, a veces uno puede ser injusto porque yo soy un adicto al café y si estoy en Rumania y hasta ahora sé, porque estuvimos hace muy poco en Rumania, y sé que los rumanos no tienen muchas habilidades para preparar buen café, mm, ¿sí? Porque les toman frío, lo toman frío, ¿no? O, pero veo que aunque ellos hablan una lengua romance, son escasas las palabras comunes, ¿sí? Pero uno puede conversar, ¿no? O la posición de los moldavos con los rumanos, esas hostilidades, esas relaciones y rivalidades que hay entre un país y otro, ¿sí? He de decir también, antes de pasar a otro tema, que estuve en la parte norte de Bulgaria. Fui a visitar al lugar donde nació un escritor búlgaro que yo admiro mucho, mm, que se llama Elias Canetti. Entonces, mi hijo y yo nos levantamos muy temprano, que eso es lo que significa viajar. Pues son horarios muy apretados,
hay que levantarse muy temprano, hay que estar espabilados, hay que ir con la libretita a la mano, y yo uso un celular para tomar fotos, porque pues, son evidencias de viaje. Pues si tú no estuviste allá, yo quiero decir, I was there, yo estuve allá, ¿sí? Que no solamente la letra, ¿no? Estuvimos, porque puedo ser como Jean Mandeville, ese escritor que inventó todos esos viajes, ¿no? Y que no salió de la habitación, ¿sí? Entonces, fuimos, nos levantamos a las 4 de la mañana, llegamos todos apaleados, mi hijo y yo apaleados a las 8, y luego me di cuenta que para cruzar a Ruse, o Rus, creo que, corríjame, Rus, cruzar a Rus, pensábamos que ese puente, ese puente gigantesco, se llama Puente de la Amistad, debería tener otro nombre, porque parece que no es muy amistoso, porque no puedes pasar como peatón, ¿sí? Y si tratas de cruzar como peatón, es probable que te caigas al Danubio y te mates, ¿no? Entonces, nosotros creímos, porque tenemos esa dinámica de cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, y pues hay cruce peatonal, enseñas tu pasaporte y cruzas, ¿no? 5 minutos. Pero los que no han estado en Ruse, no me dejen mentir, es un puente gigantesco, tan ancho como el Danubio, y ya va rumbo hacia el delta, ¿no? Entonces tuvimos que pagar un taxi, el Uber no funcionaba allí, entonces negocié con un rumano alrededor de 50 euros o poco más para que nos cruzara y nos devolviera, y visitar la casa de Canetti, que está idéntica, intacta, ¿sí? Y fue muy conmovedor ver la casa de Canetti, entrar, asomarme, así como viendo un fantasma, porque hay muchos detalles. Ahí estaba la tienda de su abuelo, al lado de la casa así como un poco angosta y de 4 pisos. Ahí nació Elías Canetti, premio Nobel de Literatura, un escritor que hablaba ladino, ¿sí? Judeo-español. ¿Sí? Y le contaba ayer a la profesora Milena que hay una anécdota de un escritor mexicano que estudió en Alemania en los años 60, que se llama ya falleció, José María Pérez Gay, y él contaba que en los años 70 fue a buscar en su casa de Suiza a Elías Canetti para hacerle una entrevista. Y Canetti estaba dentro escuchando que su hija Judith hablaba con José María Pérez Gay antes de la entrevista, y Canetti estaba atento escuchando el alemán que hablaba José María Pérez Gay, tratando de ubicarlo por el acento, alguna zona geográfica particular de Alemania. Entonces ya se conocen, y Canetti le pregunta a Pérez Gay que de qué parte de Alemania era. Le dijo, no, yo soy mexicano. ¡Wow! ¿No? Bueno, no dijo así, pero se sorprendió. Y luego le dijo, bueno, si usted es mexicano, usted hágame las preguntas en español, en castellano, y yo contesto en ladino. ¿Sí? Y qué bueno que cito a Canetti, porque para mí ha sido y sigue siendo un escritor que me ha influido mucho, eh, para porque uno, cuando va a emprender un viaje, hay que hablar de las influencias. Hablé de las crónicas, pero hay crónica literaria y hay crónica periodística. Sí, cuando ocurre algo, un hecho, un incidente, uno recurre, abre el periódico, o ya esto ya está pasado de moda, ¿no? Abre el celular o la computadora, porque ya se lee todo de manera digital. ¿Sí? Eh, Cuando uno abre un periódico o cuando uno lee un periódico, pues podemos diferenciar una nota periodística de una crónica. Y la crónica pues cuenta los incidentes, cómo ocurrió, cuándo empezó. Y más o menos esa es la poética de la crónica de viaje, ¿sí? Y para eso pues tenemos grandes cronistas del siglo XIX, grandes cronistas del siglo XX en diferentes lenguas. Y para mí las grandes referencias de la crónica de viajes o el relato de viajes son extranjeros, ¿sí? Estadounidenses, ingleses, mucho. Si quieren puedo citarles algunos, son nombres: Patrick Leigh Fermor, eh, este,
Bruce Chatwin, ¿no? Que estuvieron en Latinoamérica también, estuvieron en México, o incluso Paul Bowles, que vivió, ¿recuerdan? ¿Lo ubican? Paul Bowles, el escritor estadounidense, que vivió toda su vida en Marruecos, y también escribió sobre el viaje, hizo algunas aportaciones sobre el viaje, y son importantes. Pero podemos irnos más hacia atrás, a la Biblia también, el libro de Crónicas, ¿sí? Entonces, todos esos, para mí, me ayudaron significativamente para ir pensando en una crónica. ¿Cómo voy a contar ese viaje que yo voy a hacer a un lugar que desconozco? Para despertarle interés al lector. ¿Sí? ¿Cómo? Si ya lo sé. ¿Sí? O cómo lee un búlgaro una crónica escrita sobre Bulgaria, escrita por un mexicano que vive en Estados Unidos. ¿De qué demonios va a hablar? ¿Sí? ¿De qué demonios va a hablar algo que ya sé? ¿Sí? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo comemos lo que comemos? ¿Sí? ¿Dónde nos divertimos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues he ido elaborando sobre la marcha esa poética, esos puntos. Pero hay un libro bien importante. Estoy pensando un libro importante y un autor también que sugiere autores como un holandés que se llama Chas Nottebohm. No sé si le suena. Chas Nottebohm dice él que cuando viajaba, ya es un hombre grande ahora, Chas Nottebohm decía que cuando él viaja lo que más le importa no es dónde va a dormir. Puede dormir en la calle. Sí, lo más importante para él cuando viajaba era dónde va a comer. Eso es bien importante. ¿Sí? ¿Dónde se va a comer? ¿Sí? Y no es que solo yo esté pensando en la comida, pero yo quiero saber dónde voy a comer. ¿Sí? Y dónde comen los lugareños, ¿no? ¿Qué lugares tienen? ¿Sí? ¿Dónde come esto, lo otro? Esa es una. Paul Theroux, por ejemplo, propone tres cosas bien importantes, sobre todo en el viaje. Una de ellas dice, leave home, deja la casa. Go alone, vete solo, ¿sí? Tercero, stay on the ground, siempre viaja por tierra. Eso yo nunca lo he olvidado. Viaja por tierra, deja la casa y viaja solo. La tercera, pues no estoy viajando sobre los Balcanes solo, sino con mi hijo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces eso juega un papel importantísimo. Claro, viajar en autobús, los transportes para viajar en los Balcanes es autobús, taxi, tren. Podría decir camello, pero no hay, por las mezquitas y todo eso, ¿no? Llegar en camello, no sería buena idea, pero no hay, ¿sí? Entonces, taxis, ¿sí? Caminar, y es difícil, es cansado. Regresamos muy cansados y a veces, por ejemplo, hacemos los viajes ahora que estoy saturado de notas, porque tengo un año, lo que hago es, hacemos los viajes y luego viene diciembre cuando yo empiezo a redactar las crónicas. Y las quiero que sea rápido para que no pierda yo el golpe, la emoción, ¿sabes? No es lo mismo escribirlo inmediatamente que 10 años después. Va a haber una distancia muy fuerte, ¿no? Y es la inmediatez, que eso tiene un elemento del periodismo, ¿sí? Entonces, estos elementos me hayan ayudado muchísimo, pero hay dos libros que me marcaron también en el ejercicio de la escritura de la crónica de viaje. Este es un libro que fue escrito en el siglo XII, ¿sí? Por un escritor, más bien fue hijo de un rabino en la región de Navarra, ¿sí? Siglo XII. Y Navarra, en aquel entonces, no había muchos judíos ahí, como más hacia abajo. Él se llamó Benjamín de Tudela. Y escribió un libro poco leído, poco comentado, que se llama Sefer Masaot, o Sefer Masaot, en hebreo, que significa libro de viajes. O puede traducirse también el libro
de las noticias de viaje, porque eso también creo que tiene la crónica de viaje. Es una noticia que te voy a mostrar. Mira lo que vi allá, mira lo que hacen estos, mira cómo se llevan, cómo conviven entre ellos en una región. Mira cómo siguen recordando a Joseph Broz Tito, que es el fantasma. Me lo he topado en todos lados. Ay, sí, es que con Joseph Broz Tito vivíamos mejor, ¿no? O íbamos en una carretera en Bosnia y Herzegovina de Mostar a Dubrovnik y dice el joven que nació en los años 80 y me dice, tuvimos que alquilar un coche o un taxi, entonces él va conduciendo y hay muchas curvas, ¿no? Las montañas de Bosnia, y luego dice, esta carretera fue construida por Tito. Oh, ok, sí. Un taxista en Skopje me dice, le pregunto por la edad, le digo, ¿usted le tocó la época de Tito? Sí. ¿Y usted extraña la antigua Yugoslavia? Sí, muchísimo. Vivíamos mejor. ¡Wow! O sea, esas expresiones tienen peso. Hay que aquilatarlas. Tienen peso, sí, peso, aquilatarlas. Tienen quilate, pesa. No es vacío, no son expresiones vacías. Surgen del inconsciente colectivo. Y eso a mí me interesa muchísimo. Lo mismo pasó en Rumanía o Moldavia, ¿no? Cómo le gusta a ellos jugar con sus animadversiones, etcétera, ¿no? Pero ahí está, sí, estas cosas que uno va percibiendo, ¿no? Pero volviendo al Sefer Masaot de Benjamín de Tudela, creo que, porque me podría poner brevemente a hablar de la poética de todos estos cronistas que me han enseñado bastante a crearme una idea personal de cómo escribir una crónica. Paul Theroux, Bruce Chadwick, Patrick Lee Fermor, Freya Stark. Recordarán esa viajera y escritora de viajes inglesa que viajaba con camellos y 30 valijas, ¿no? Imagínense, viajar con 30 valijas, ¿sí? ¿No? Y gente que le iba haciendo aire, y complicado, ¿no? Pero ella sí viajaba, Freya Stark. Entonces, pero Benjamín de Tudela, porque el otro libro que me marcó mucho es una carta que escribe Colón a Luis de Santángel. Es una carta de viaje. Pero, ¿por qué me llaman primero el Sefer Masaot de Benjamín de Tudela y la carta de Colón? ¿Sí? Por un recurso. Porque la crónica de viaje tiene, hay que echar mano de recursos. El diálogo no es el tipo de diálogo en un cuento o en una novela. Porque la crónica es la mirada del que va a escribir. ¿Sí? No te vas a poner un diálogo con el que vende los repollos en el bazar de Bulgaria. No, sería perder mucho espacio. ¿Sí? Sobre todo la descripción. Y para ello, descripción significa, en estructura del relato, pausa. No es acción. Describir es pausa. ¿Sí? Y ahí ahí puede ser contraproducente. Porque si te excedes en la descripción, matas la crónica. La matas. Porque descripción es, en términos de relato, como decían los estructuralistas, es un poco aburrido. ¿Se acuerdan por qué las novelas del siglo XIX románticas de Latinoamérica son aburridas? Como María de Jorge Isaac. Es aburrida porque hay mucha descripción. Dice, pase algo, ¿no? ¿Sí? Y el relato es acción también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un incidente tras otro incidente, tras otro incidente. Eso es la crónica. Un incidente tras otro incidente y vas enhebrando, vas surciendo, ¿sí? Surcir como un sastre, ¿no? Que no se note la costura, lo menos que se pueda, ¿sí? Entonces, Sefer de Masaot
Benjamín de Tudela decide salir de Navarra, de Tudela, y emprende un viaje. Y es que se ha escrito poco de él. Decía, ¿por qué emprendió ese viaje? Es que algunos dicen, pues era comerciante y quería comerciar con piedras preciosas. Pero ¿saben cuál es la estrategia de Benjamín de Tudela? Duró 10 años el viaje casi. Es que llega a un lugar y lo primero que hacía es decir, ¿cómo viven las comunidades hebreas? ¿Cuántos había? ¿A qué se dedicaban? ¿Quién eran los líderes de la comunidad? Los rabinos. Y él anota, ¿sí? No sé, viven tantas familias, vienen de tal parte, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que hace. Y están las descripciones. Y eso me fascinó muchísimo. Dije, oh, esto me gusta, ¿sí? Y me ha marcado muchísimo. No lo tengo el libro, lo tuve que fotocopiar, ¿saben? Lo leí porque era difícil. Fue traducido al castellano hace un siglo. Se escribió en hebreo, y después se imprime en Venecia en latín. Se traduce al latín, se publica en 1500 tanto, ¿sí? Y después se traduce al castellano hace un siglo, ¿sí? Un libro exótico, un gran libro de viaje, Sefer. Y el otro es la carta de Juan de Santana, que recibe, la carta que recibe y que le escribe Cristóbal Colón. ¿Recuerdan la carta? ¿Sí? Y es que está en la voz narrativa, está describiendo aquello exuberante, la naturaleza. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Aquí los recursos naturales son muy importantes, ¿sí? Pero también más adelante comete algunos excesos. Ante eso que desconoce, inventa, ¿sí? Inventa. Lo mismo hicieron Heródoto, los grandes, por ejemplo, escribir de oídas. Heródoto, por ejemplo, digo aquí en el prólogo, no estuvo en Escandinavia, nunca. Él le llamaba los hiperbóreos. Pero ¿por qué le llamaba la atención a los que vivían allá donde nace el sol? ¿Saben lo que les llamaba la atención? Era el color amarillo del pelo. Y preguntaba a los viajeros, el color amarillo y sobre todo los panes que hacían, los trigo, ¿sí? Eso es lo que le llamaba la atención, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas, como se darán cuenta, nociones, principios, sugerencias para imitar una crónica, ¿sí? Describir, llegar, poner atención, saber mirar o aprender a mirar sobre la marcha, ¿sí? Aprender a escuchar. Pues, si yo hablara búlgaro o hablara croata o hablara, pues yo creo que sería contraproducente, ¿saben? Porque no tendría la distancia. Ya estaría hablando, si yo hablara búlgaro, estaría hablando en búlgaro, ¿sí? Y ya me sentiría como un búlgaro, y no hay la distancia, ¿no? Como es importante esa distancia. El privilegio que te da la condición de ser forastero, el forastero. Y fíjense, antes de pasar a otro tema, aquí hay unas cosas, lo que yo aprendo, así como lo hacía Benjamín de Tudela. A lo largo del trayecto, anoche estaba yo eh, este, recordando esas cosas, y he de decir también que todas las crónicas que he estado escribiendo han sido publicadas. Están publicadas, nada más que va a ser un lío al momento de reunirlas, porque tengo que darle una armonía, un conjunto, ¿sí? Porque son crónicas dispares, ¿sí? Por ejemplo, ayer me enteré a través de Ruman, un mesero de aquí de Sofía, que al principio lo vi un poco hostil. Y empezamos a hablar y ya le noté otra cara.
y ya se acercaba y les gustó, sí, muy bien, ya me hablaba con mucha, como si estuviese hablando con un amigo. ujú, Y por él me entero que Sofía o Bulgaria posee una de las ligas de fútbol más corruptas que ha tenido. Sí, 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 ¿estás de acuerdo? Hombre, vaya, ahí está, ¿no? Dice, la corrupta liga de fútbol local, porque hablamos de Risto Stoikov, no sé si se pronuncia así, Risto Stoikov, ¿no? Que habla sí, Stoichkov, ok, sí, y ya, ahí me enteré, ahí tengo una fuente ya. Ruman es mi fuente y existe y trabaja aquí muy cerca, mm, en un restaurante fantástico de mm, comida búlgara. Eh, ya les había comentado del taxista de Macedonia, que lo noté con mucha nostalgia cuando le hablé sobre la gran Yugoslavia. Así mm, como que se sacudió, dijo, oh no, sí extraño a Tito, vivíamos mejor, ahora ni nos alcanza, no llegamos al mes. Wow, ¿no? Esto es imprescindible. mm, Debo de incorporar esa voz anónima. Otro, en Kosovo, hace muy poquito, conversando con estudiantes en la Universidad de en Kosovo, en Pristina, dicen unas chicas, a donde usted vaya, dígales o cuando escriba que nosotros aquí en Kosovo nunca hemos dejado de soñar. Dije, "Oh, qué lindo, estas chicas. Sí. Dígales o escriba que nosotros aquí nunca hemos dejado de soñar. Ok. Y otro, un chico de Ljubljana que aparece en una de mis crónicas con su nombre, le pedí autorización, les pido autorización. Yo, no es que en Estados Unidos sí me demandarían, aquí no, pues me van a, vive en tal parte, ¿sí? Entonces aquí me tomo esas atribuciones. En Estados Unidos no, tengo que pedir permiso para usar el apellido. mm, Este chico de Ljubljana trabaja como barista en un café y habla 8 idiomas o 9. mm, Y cuando cae en el castellano, hablaba con un acento mexicano, pero de telenovela. mm, Y yo le dije, oye, qué buen acento. Y sí, ¿verdad? Sí, claro. Casi hacía como los cuadros de telenovela. Sí, claro, sí. Quiero un café, ¿no? Como el encuadre. Sí. Digo, ¿dónde aprendiste? La verdad, viendo telenovelas con mi abuela. Y quiero ir a México. Quiero conocer sobre todo los lugares que se mencionaban en esa telenovela que vio. Lo volvimos a ver, porque mm, volvimos a... Y otra vez le dije, mira, aquí saliste en esta crónica. Ah, muy bien. Intercambiamos teléfonos y le mandé la crónica, ¿no? mm, Ese chico. Me sorprendió muchísimo. Eso, misma anécdota se los conté a los profesores de la Universidad de Ljubljana, mm, ¿no? Y luego, pues sí, porque hablaba como un personaje de telenovela mexicana. mm, Eh, este, Hace 2 años en Belgrado sufrí un insulto mm, de un ayudante del chofer. Y mi hijo me dice, porque me gritaba y me decía cosas. Y yo lo veía, sí, ok, sí. No, ¿cómo iba a entender? No, no estaba entendiendo sus insultos. No sé qué me decía, ¿no? Pero cosas feas, seguramente, ¿no? mm, Y dice mi hijo, creo que te está ofendiendo. Ok, déjalo, no pasa nada, no me está ofendiendo en español o en inglés, ¿no? Si me hubiera dicho algo, le respondo. Sí. Entonces, y la gente, noté los rostros de los más como que se compadecían de ese pobre forastero, ese pobre, te están diciendo muchas cosas feas. Y yo, ok, no pasa nada. Pero ya entendí por qué. Nosotros íbamos a Kosovo, perdón, sí, a Sarajevo, íbamos a mm. Sarajevo. Y estábamos saliendo de ¿saben cómo se llama la estación de autobuses de Belgrado? Se llama No al Fascismo. Así se llama. Sí, No al Fascismo, algo así. Lo tengo en la crónica. Sí, no recuerdo exacto, pero es la lucha contra el fascismo, sí, creo que Ujú, nombre de la estación.
Ya entendí por qué. Porque yo no traía, yo cuando viajo, que es una, creo que Benjamín de Tudela no le ocurrió eso, ni los viajeros posteriores. Creo que quizá Chatwin, sí, cuando estuvo en Argentina, es que no llevo monedas. Llevaba, me salvaron $20 de un dólar cada uno que llevaba en la billetera. Desconocía que teníamos que pagar un importe por las valijas que íbamos a registrar. Y que yo le pregunté, ¿usted puedo pagar con dólares? Y él empezó, pum, se irritó. Empezó a hablar, Mm, ¿sí? Ya entendí por qué. No lo estoy justificando, ujú, ¿sí? Lo que asoció el dólar fue lo que produjo eso. Y si no han estado en Belgrado, hay unas zonas que todavía están ahí, las marcas de los bombardeos, mm, ¿sí? Y hay una animadversión de cierta gente hacia los Estados Unidos. Lo he notado, ¿sí? Como cuando, lo cuento aquí, cuando estuve en Dinamarca hace poco más de 10 años. Cuando alguien me preguntó, "Where are you from?" Es buena pregunta, ujú, porque en inglés, "Where are you from?" es no dónde naciste, ujú, sino de dónde eres. ujú, No sé si en búlgaro, ¿cómo se pregunta? ¿De dónde eres? ¿O dónde nací? Son preguntas distintas, ujú, ¿sí? mm, Y yo curiosamente, cuando entramos a los países, entramos con pasaporte estadounidense, pero culturalmente, pues somos mexicanos. Y yo le dije Estados Unidos, y él usa una mala palabra sobre Estados Unidos. Dije, pero yo noté una cosa. Él era danés, pero de origen árabe. mm, Yo pude, entonces tuve que bordar sobre fino para devolverle la pedrada y se ofendió. Sí. Entonces yo he tenido mucho cuidado con eso. Como él dijo una mala palabra sobre los Estados Unidos, me lo tomé no personal, pero dije, ok. Y digo, ¿de dónde eres tú? De aquí, de Dinamarca. No, esa es mi pregunta. Sí. ¿De qué origen eres? Y no quería decir que era árabe. mm, Sí. Entonces, y me involucré en esa reflexión también. ¿Qué somos? ¿Cómo explicamos qué somos? ¿Sí? ¿De dónde venimos? ¿Cómo somos? Sí, sí, tienen sus respuestas, son preguntas muy obvias, ¿no? Pero hay momentos en que en la marcha, sobre la marcha en el camino, hay que reflexionarlas, ¿sí? Entonces fue así. Entonces, el último de estas sobre la marcha, estos encuentros fortuitos con gente, la noche que íbamos de camino, ya lo veíamos así, el castillo de Miramar. Llegábamos de noche porque allí habían llegado en 1859, tal vez, 60, me puedo equivocar, no tengo ahorita el dato exacto, y llegaron esos 11 notables mexicanos para ofrecerle la corona al joven Maximiliano de Habsburgo. ujú, Vamos caminando y veo unos pescadores. Y como hace muchos años aprendí italiano, yo quise practicarlo. Y claro, pues ya hace mucho, y ya mi italiano resulta así como, está oxidado, ¿no? Rusty, mm, ¿no? Ya más que nada hablo itañol, mezclo cosas del español. Yo les pregunté, hola, buenas noches. Y me dicen ellos, ¿a dónde van? Al castillo. ¿O van a cerrar? Sí, está bien, ya sabemos. Tengan cuidado, es que ahí espantan. Pues y yo dije, claro, tomé la broma, era una broma. Pero dice, sí, no, no, dice el otro, no, 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 se escuchan voces. Oh, genial, era material para la crónica. Entonces le digo a Emilio, sí, porque parecía una emboscada, como que estábamos entrando a la boca del lobo, a la cueva de un lobo. Vamos caminando, acercándonos,
Y me dice, ¿qué te dijeron? Que aquí espantan. Y dice mi hijo, ¿de veras? O sea, claro que no, ¿no? Entonces llegamos y vimos el castillo, ¿no? Entonces, eso ayuda. Aquí hay un dato bien interesante. Cuando vas a llegar, la hora en que vas a llegar a un lugar que desconoces. De noche se percibe de otra manera, obviamente. Se asocian más cosas que de día. Me gusta ese contraste. Mirar la ciudad de día que de noche, ¿sí? Al otro día. Lo bueno, sobre todo si tienes hambre, ¿no? Si andas hambriento, ¿no? Y esa es una inclemencia que hay que atemperar. Si tienes hambre, nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer una comida o dos porque caminamos mucho. Y aquí van, ya para ir cerrando, los lugares que nos gusta visitar. ¿Sí? Nos gusta visitar, por ejemplo, ya lo había dicho, la tumba de escritores, las tumbas de los escritores. El año pasado tuvimos dificultades para encontrar la tumba de un escritor en Belgrado porque no estaba escrito estaba escrito en cirílico. Entonces fue bien difícil saber dónde estaba la tumba de ese escritor, ¿no? Era indescifrable. ¿Qué dice aquí? Si no es por una pareja que estaba noviando y eligieron el cementerio. Estaban noviando y me acerqué y le dije, ¿saben qué? Es que dice aquí el Google Map que está aquí, pero no sabemos. Y era sobre todo a ver si sabían qué escritor era, no, pero que me dijeran dónde está. Y si no es por ellos, nuestra visita al cementerio había sido fallida. Dijo, no, no, venga, ahí está. Habíamos pasado varias veces en la tumba de ese escritor. Tomar la foto y regresamos. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Pero ahí tenemos ya elementos para plantear como, como, pla- como nos enseña Benjamín de Tudela, porque sin quererlo, él abona una técnica de la crónica, la impresión. ¿Cuál es tu impresión? Que llegas a un lugar y tienes una impresión, la primera reacción, como que ya la tengo. Si ustedes me preguntaran cuál es mi impresión de Bulgaria, yo tengo dos, la de Ruse y la de Sofía y la del trayecto de aquí a Macedonia. Pero yo noté algo y me van a permitir decirlo. Yo noté un estado de ánimo, algo parecido a la saudade portuguesa, la nostalgia. No quiero decir, pues, es una impresión, ¿sí? Cierta nostalgia balcánica, ¿sí? La mirada, ¿sí? Y como cuando nosotros entramos en contacto con personas de una cultura distinta, pues hay que tomar, dice, quién será este tipo, ¿no? ¿Sí? Y nuestro acercamiento es con precaución, tomando medidas, y después viene la confianza, después viene la amistad, pero sobre todo midimos terreno, ¿no? Sí, es como si ustedes me ven, me están escuchando con cierto escepticismo, ¿no? Este tipo nos quiere vender algo, ¿no? Nos quiere vender algo. Si está hablando de Benjamín de Tudela, algo trae, ¿no? Sí. Y algo muy gitanesco, y al final nos va a vender algo y ya le creímos, ¿no? Eso pasa. Entonces, eh, yo encontré esa impresión, y me di cuenta que ayer no recuerdo, déjenme ver el nombre de este chico, Ruman. Al principio Ruman se mostró, sí, distante. Luego cuando notó mi reacción, de dónde éramos, ya. Y Risto Stoikov fue así como el que abrió, ¿te gusta el fútbol? Bien, también a nosotros los búlgaros, ¿sí? Bueno, mira, aquí tengo esta bebida, te va a gustar, esto. Ya, estábamos
como amigos, mm, ¿sí? No, ¿cuándo te regresas? No, nos regresamos. Mañana tengo una actividad en la Universidad de Sofía. Aquí cerca, sí, ok, ya, ujú, ¿no? Habíamos acortado distancias. Al inicio, ¿no? mm. Así como, estos son forasteros, ¿sí? ¿Qué van a querer comer? ¿No? Mm, Sí. Y yo en ese sentido estoy muy dispuesto a, sobre todo, Chas Nottebond, de acuerdo con Nottebond, mm, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Nottebond, a donde yo voy, sí importa mucho lo que voy a comer. Es como cuando ustedes van a México, ¿sí? Ustedes tienen una percepción sobre la comida mexicana. He tenido como malas experiencias por lo que he visto. Y digo, si eso está aquí, pues han de tener muy mala idea de la comida mexicana, ¿sí? Por tal razón, cuando viajo, vean lo que cargo, ¿sí? Y eso lo aprendí de los países escandinavos. Esto que tienen aquí es para poner pastillas o algo, pero yo llevo chile, ujú, guindilla. Entonces lo que hago ante esos pálidos platillos de Inglaterra o de Alemania, pálidos no quiere decir que sea malo. Entonces yo discretamente tiro ahí, mm, espolvoreo un chilito de estos. mm, En la cultura mexicana, un chile, ujú, entre más pequeño sea, tiene más capsaicina y más. ujú, Y en la cultura mexicana, ¿saben cuántos? La variedad de chiles es inmensa. ¿Saben cuántos hay? ¿Tienen alguna idea? ujú. ¿Tú tienes en mente un número? Mm. 5,000. Uh, Sí. mm, Y la paprika, por ejemplo, algo en el norte de Rumanía, frontera con Hungría, ujú, te sirven unos platos con un chile. ¿Lo han visto? sí. Sí, en Rumanía, también en Hungría. Te Mm, sirven un plato y con un chile. Sí, algo que me sorprendió muchísimo. mm, ¿Sí? Es el comer así el chile, ¿saben cómo dicen los mexicanos del norte? Dicen, le llaman chile amor. Es una contracción. ujú, Chile a mordidas. Si chile a mordidas se contrajo y dicen, me da chile amor, dicen. Y tu chile amor es que te pasan un serrano o un jalapeño. Si estás comiendo y lo a mordidas. Eso es el chile amor, mm, ¿sí? Pero los mexicanos van a entrar en episodios dramáticos próximamente. La capsaicina que le da picor al chile va desapareciendo. Se reduce más. ujú, Curioso. Ahora el jalapeño ya no pica como antes. Hay una explicación, desde luego. Ahora el que pica más es el serrano. Y de ambos chiles, por ejemplo, del chile jalapeño, ujú, o sea, quizá para un no mexicano diferenciar un chile y otros, que son los más populares, un chile serrano de un chile jalapeño, sí hay diferencias ujú, en el grosor y en la longitud, mm, ¿sí? Por ejemplo, el chile chipotle sale del chile seco, jalapeño. Se convierte en chile. El seco se convierte en chile chipotle. ¿Sí? mm, Entonces, hay otro chile picante, que es el más recurrido y muy vendido en los Estados Unidos, que no tiene nada de Habana. En Habana no conocen el chile, pero se llama chile habanero. ¿Alguien ha comido chile habanero? Parece una ciruela. Cuando lo vean, y si no están acostumbrados a altos niveles de capsaicina, no se lo coman porque va a salir fuego de ujú, las narices, de las orejas, y van a entrar en un estado de inquietud ujú, profunda, ¿sí? Es muy fuerte, pero se come de una manera natural, ¿sí? Como, ¿sí? En salsitas o algo, ¿sí? Ahora, y van a decir, es que la comida mexicana
únicamente picante. No, ujú, no, no. Pero hay chiles que no pican. Y las comidas, muchas comidas van acompañadas de salsas que no pican. El plato más complejo de la culinaria mundial, ujú, el plato más complejo se hace en México. ujú. Lleva 300 ingredientes. ¿Saben cuál es? Uy, ese ¿Cómo es. se llama? El mole. Lleva 300 ingredientes. ¿Sí? Son muchísimos, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, hemos visto sobre los Balcanes, por ejemplo, en Macedonia decía, aquí tengo la fotografía, eh, tacos originales, French tacos, los mejores, los tacos originales. Ah. O en Ljubljana, frente a la estación de autobuses, dice, The Mexican Fingers. ujú. Wow, entramos a ver cómo son Mexican Fingers. Y era una tortilla, es una salchicha Ujú, envuelta en una tortilla frita. Y yo, ¿sí? Algo que yo ya estoy queriendo ver. Benjamín de Tudela me ha influido también en pensar emprender algún proyecto empresarial en los Balcanes. Yo le dije a mi hijo, aquí puedo yo abrir una taquería y nos haríamos ricos. Sí, porque no, ante la escasez hay restaurantes, pero no se nos apetece. ujú, Por ejemplo, en Kosovo, en Pristina, en el en el apartamento que alquilamos a un lado está Mexican Restaurant, así se llama. Entonces entramos y el dueño, ¿quién es? Oh, no, el dueño es que este restaurante se opera a través de la materia prima que nos llega de Holanda. ¿Cómo? Sí, puedo verla, sí, las fajitas, las enchiladas. Wow, sí, interesante. ujú. Estas, que ahí estoy, es un tema innegable, o sea, ineludible, mejor dicho, de que cuando las crónicas que yo tenga que escribir, tengo que hablar de la comida, de los escritores locales. Algo que me sorprendió muchísimo es cuando entré a una iglesia ortodoxa, nunca había entrado, en Belgrado, y quedé sorprendido cómo manifiestan los creyentes su fe. Es increíble. Ujú, Y luego no hay sillas, ¿no? ujú, Están todos parados. Y en Belgrado, no sé si aquí también, está el líder religioso, o el sacerdote o algo así, y tiene una cucharita donde pone la hostia. Y todos usan eso. Entonces, yo estaba pensando en los efectos post-pandémicos, ¿no? Sí, ujú, uy, es como cuando en Argentina tomas el mate, te pasan la bombilla, ¿no? Te comparten y tomas tomar, así, no, mejor otra, ¿no? Porque, pues, si tienes gripe, me vas a contagiar la gripe, ¿no? ujú, Sí. Entonces, pero me sorprendió muchísimo esa manifestación de fe. ujú, Entonces, lo vi ese mismo sentimiento, intensidad, lo percibí allá. Y ujú, visitamos también las sinagogas, las ujú, mezquitas, los mercados, y hablamos con la gente de la calle. Y también con los intelectuales, los que su conocimiento se ha enriquecido no solamente con la experiencia empírica, con lo empírico, sino también de manera seglar, los que su conocimiento se ha enriquecido con las lecturas. ¿Sí? Entonces, es así. eh, y así es como me he construido. Ahora, hasta este momento, yo ya tengo una visión de los Balcanes. ujú, ¿Sí? No, no tanto política, pues, sí también, pero creo que ahí he tenido mucho cuidado, mucho tacto, ujú, porque si bien es cierto que toda Latinoamérica, yo vengo de la generación de la crisis, yo nací a finales de los 60, ¿sí? En el mejor año, uno de los mejores años del siglo XX, ujú. términos culturales, 1969, ¿sí? Entonces quiere decir que yo no conozco a nadie de mi generación que haya estado en una guerra.
Incluso tengo amigos de 80 años que tampoco estuvieron en una guerra, ¿sí? Pero yo vengo de una generación de la crisis. La palabra crisis para mí empezó a tener casi una noción de, se convirtió en una especie de palabra nuclear, es decir, núcleo con muchas hiperconexiones. Es decir, la palabra crisis en México a partir de los 70 es que estamos en crisis y crisis. Y desde los 70 hasta ahorita, esa palabra sigue vigente, crisis. Pero no solamente para México, para toda Latinoamérica. Entonces, mi opinión política la he reservado, ¿sí? Porque ahí sí, cuando tocamos el tema, está presente ahí. No hay un texto literario que no esté marcado por una ideología, ¿sí? Imagínense, Lenin decía que los escritores eran los ingenieros del alma. Lenin, década del 20. Y los escritores se prestaron para esa ideología, ¿no? La literatura tenía que convertirse en un instrumento de propaganda, ¿no? Y ustedes como estudiantes de literatura, y porque pasa así, aquí en China, no llegamos a la escuela y el profesor les dice, no nos enseñan a decir que esta obra es mala o buena, ¿no? No es un criterio de evaluación, porque si no, reorganizaríamos el canon, sobre todo actual, que hay muchas malas novelas y están ahí en el canon, ¿sí? Pues llegamos a la universidad para, como decía Humberto Eco, a interpretar las obras como si fueran unas máquinas de interpretación. Eso. Un texto es una máquina de interpretación, sin importarnos nuestros gustos. Y dices, ya leí esto, qué horrorosa novela. ¿Por qué? Está mal escrita, mal imaginada, no me pegó. Cualquier cosa. Nos enseñan a interpretarla. Tus gustos, no. Y sobre todo esto acá, el estómago, ¿no? Entonces, eh, quiero cerrar. Déjenme ver mis anotaciones porque no quiero pasar por alto algún dato eh, se me haya pasado. Ah, algo que sí, esto es bien importante. Eso lo escribí en una crónica el año pasado. Saben que, y tiene que ver con la posición política. Cuando llegamos a Sarajevo, estábamos fíjense la impresión que yo sentí. Caminábamos en Belgrado, habíamos visitado la iglesia de San Sábar y venía yo tocado. Yo respeto mucho la fe religiosa y considero que los que leen la Biblia son buenos lectores. Deben de serlo. Sí. Y veníamos caminando y, ¿saben? Íbamos a visitar la estatua, que si hay algo que yo quiero hablar también de los Balcanes, la estatuística, cómo tienen estatuas por todos lados. Entonces, íbamos en dirección a la estatua de Gavrilo Princip, ¿recuerdan? Gavrilo Princip, el que le dispara. Sí, y ahí, ok. ¿Y saben qué? En un parquecillo está Gavrilo, joven estudiante, ultranacionalista, nadie lo visita, ni saben quién es. Pregunté 3, 4 personas, hey, disculpe, ¿quién es el que está ahí? Pensaban que era un youtuber, un youtubero, no sé, ¿quién es el que está aquí? No sé. O llevaban personas que llevaban a pasear a su perro o para que defecaran. Sí, ¿saben quién está acá? O sea, mi pregunta era con mis intenciones, claro. Quería saber si reconocían al que estaba ahí. Nadie supo decirme quién era. Sí. Ok. Registré ese dato. Llegamos a Sarajevo porque en los Balcanes tiene áreas
específicas que yo les llamo zona cero. Sí, zona cero porque ahí ocurrió un impacto. Estuvimos parados en el momento, el lugar donde Gabrilo dispara al, ¿cómo se llama? Sí, ahí, sí, y ahí estuvimos parados. Claro, no tengo que hacer así como conexiones ultraterrenas, no, estábamos ahí viendo. Eso le llamo zona cero. Y también he ido encontrando sobre la marcha vínculos con la España antigua, la España de 1400, la España que se forma, ¿sí? Una España del exilio, después de 1492. La España sefardita, sefarad. La sefarad, la España, sefarad es España, o península ibérica. En ese entonces no se tenía una idea de lo que es España, tal como es. Pero, por ejemplo, supe que Laura Papo, una escritora poco conocida de Sarajevo, era descendiente de ah, sefarditas. Y que los sefarditas que llegaron a los Balcanes, como muchos en toda la cuenca del Mediterráneo, yo pensaba que era una ficción, la idea de la llave de la casa, porque pensaban que iban a volver. Sí, yo pensaba que era una ficción, pero no, porque ellos fueron expulsados en 1492, cuando se firma el edicto y entra en vigor en marzo, si mal no recuerdo, ¿sí? Y tienen poco tiempo para que abandonaran la península y buscaran, no sé, Tetuán, norte de África, Siria, ¿no? Y ahí viene esa familia de Elías Canetti, ¿sí? Y le contaba ayer a la profesora Milena que Canetti se llama así, no es porque sea italiano, les podría sonar, ¿no? Elías Canetti. No, él era la familia venía de Cañete, en la provincia de Cuenca. Por eso adoptaron el apellido Canetti, que sí viene de Cañete, ¿sí? Y yo estaba muy conmovido porque años antes, en 2018, estuve en Cañete, Cuenca. No sabía que años después, iba a estar en la casa donde había nacido uno de los escritores que más admiro, Elías Canetti, ¿sí? Entonces, sobre la marcha he encontrado eso y cómo conviven, ¿no? Con Santa Paz a veces, en Sarajevo, por ejemplo, la presencia musulmana y la presencia hebrea y también la presencia católica, la presencia ortodoxa, ¿sí? Bueno, yo creo que les he dado una serie de impresiones sobre los Balcanes y si tienen alguna pregunta eh, y si nos queda tiempo, yo encantado de responderlas sobre México, sobre lo que sea, o sobre los Balcanes, o sobre Sofía. Tengo poco tiempo de estar aquí, no, tengo algunas impresiones. Usted ha compartido sus impresiones sobre la comida mexicana en los Balcanes, pero ¿qué le parece la comida Tex-Mex en México? Eh, hay buenas, no todo es malo, porque se tiene esta idea, ¿sabes? No soy el Cid campeador de los Estados Unidos para estar defendiendo un país u otro, pero la comida estadounidense es buena. Creo que sobre los Estados Unidos hay muchos estereotipos. Y Tex-Mex significa una mezcla particular de Texas y México, porque Texas fue la perla de México, ¿sabías? Era un territorio, ¿sí? Y duele. No sé qué tanto duele, a mí no, pero los historiadores sí, ciertos políticos, escritores, historiadores. Y la comida Tex-Mex, pues evidentemente es un reflejo de esa mezcla
Hay buena. Por ejemplo, sus nombres no son tan eufónicos. Chimichanga, por ejemplo, ¿no? Una chimichanga. Sí, vas y pides una chimichanga y te suena a cualquier cosa menos a un plato que tenga carne de pollo y res, ¿no? Y hay algunas. Me siento, eh, no hay pueblo, y puede ser que yo cometa alguna exageración, alguna hipérbole, que, que todo escritor de viaje tiene que dominar o controlar las hipérboles. Sobre todo decir lo que no, hablar de oídas, que es un pacto entre el lector y el que escribe. Lo que te voy a contar, yo lo viví. Lo que te voy a contar, yo lo vi. Lo que te voy a contar es porque estuve ahí. ¿Sí? Ok. Tengo casi la certeza de que no hay pueblo en Estados Unidos, pequeño o grande, que no tenga un restaurante mexicano. Es parte ya del decorado. Algo semejante venía yo pensando. Creo que en los Balcanes debería haber un concurso de quién produce el mejor repollo. A mí me gusta mucho el repollo, la col. Y he ido a los mercados y veo unos repollos, por ejemplo, en los mercados de Croacia, de este tamaño, parecen cabezas de gigantes. ¿Sí? Y hay una, has ido a los mercados aquí, ves que hay mucho repollo, ¿no? Sí. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo. Sí. Es que decía un escritor norteamericano, siempre se me escapa, Richard Brodigan, Richard Brodigan. Decía Richard Brodigan que en Estados Unidos tienen la costumbre en los pueblos de hacer como concursos o poner un objeto para atraer al extranjero. Las mejores cherries, las mejores sandías, ¿no? Para atraer a los forasteros o a los locales. Aquí vendemos las mejores peras, el mejor repollo, ¿sí? Y a veces, ¿de dónde viene esa costumbre balcánica de los repollos? Porque los húngaros, wow, cómo les gusta también. Los eslovacos, los búlgaros. ¿Cuántas veces comen repollo a la semana? Esta no, Esta semana, pues. 3. ¿Sí? Y de muchas maneras. A mí me fascina. ¿Sí? Tex-Mex también, ojo, eso significa hibridez también. Porque sí, ahí hay un protolen. Mira, es un ejercicio. Yo di una clase que se llama, que estoy impartiendo este semestre, que va a estar por concluir, se llama, y esa clase la imparto desde hace más de una década. Se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos en Spanglish? Sí. Es un curso porque hay novelas en Spanglish, hay poesía en Spanglish. Hace casi 25 años estaba en la Casa de América en Madrid. Había ido casi por accidente a la entrega de un premio, del premio de ensayo anagrama a un escritor mexicano que ya falleció, que se llamó Carlos Monsiváis. Y después de esa actividad me tocó por accidente entrar a la presentación de la traducción del Quijote del primer al Spanglish, hecha por Elan Stavans, un mexicano que da clases en Massachusetts. ¿Sí? Está en Spanglish. Pueden entrar a Google y buscarlo ahí. Y es horror, tiene sus horrores. Claro, en ese entonces, cuando estaba yo ahí, casi le tiraban, estaban enfurecidos algunos. O sea, ¿cómo te atreves, no? Al libro más importante de nuestra literatura en castellano, ¿no? Y no solamente en castellano, la novela moderna, la novela más importante de la literatura mundial, ¿sí? Incluso yo diría, no estoy de acuerdo con los comentarios de Harold Bloom en el canon occidental, porque él pone como centro el canon
occidental a Shakespeare, pero yo pongo a Cervantes. Cervantes es el que nos enseñó a imaginar de otra manera. Sí. Y ayer le contaba yo a la profesora Milena, perdón, que un homónimo mío, yo me llamo Antonio Moreno, y en la segunda parte del Quijote aparece un Antonio Moreno. Es el editor. Es un editor de Barcelona que una vez que el Quijote sabe que es personaje, maravilla, ¿no? Es algo maravilloso. Es que Cervantes era genio y no lo sabía. Nunca supo Cervantes que era genio. ¡Qué maravilla! Porque en la novela, imagínate que el personaje sabe que es personaje. Eso. Entonces van a Barcelona porque él es editor, Antonio Moreno. Es un sefardita que le va a publicar un libro. Sí, y van hablando sobre eso, ¿no? ¿Sí? Es una cosa maravillosa, porque el Quijote. Y qué bueno terminar esta charla con Cervantes, porque nosotros estamos haciendo un viaje por los Balcanes, el Quijote y el Sancho. ¿Sí? El padre y el hijo van caminando, mirando cosas. Él nace en el siglo XXI, yo nazco en el siglo XX y vamos caminando. Nada más que en el Quijote, levanten la mano los que hayan leído, no es una clase, ni es una pregunta, levanten la mano los que hayan leído el Quijote. ¿Sí? Yo no lo leí, pero estudié una parte. Una parte. Es que hay una parte donde confunde un poquito, confunde y asombra. Cuando nos enteramos que lo que estamos leyendo es una traducción del árabe y lo que estamos leyendo fue escrito por Sidi Ahmed Benengeli. ¡Qué maravilla! Yo di cursos de traducción y ese es el ejemplo. Si lo que estoy leyendo es una traducción. ¿Se acuerdan del capítulo 8? Lo que estamos leyendo, está escrito por Sidi Ahmed Benengeli y le paga para que hagan la traducción del árabe al castellano. Y de ahí en adelante, pues estamos leyendo una traducción. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, pues yo estoy muy contento. Pues imagínense cuando yo supe que un personaje en el Quijote se llama como yo. ¿Sí? ¿No? Y uno va caminando eh, este, por tierras que uno desconoce o conoce o quiere ver de otra manera. Hay un librito de un escritor español que yo admiro mucho, Julio Llamazares. Y él hizo un viaje, se los recomiendo mucho, porque él hizo los viajes, él recorrió él hizo el mismo recorrido que hizo el Quijote, ¿sí? Y va revisitando los lugares donde estuvo el Quijote, ¿sí? Es en respuesta a un libro de Pío Baroja, que también hizo el mismo recorrido, ¿no? Que es un libro de viajes también, ¿sí? Y si sería injusto si cité a Benjamín de Tudela y no cité el Quijote, que es un libro de viajes también, ¿sí? Es un libro de culturas. Bueno, ¿Se llama el escritor? oh, Julio Llamazares, Llama. sí, que tiene una novela extraordinaria sobre la Guerra Civil Española que se llama Luna de Lobos. Es extraordinaria. Sí. Otra preguntita. ¿Desean saber algo sobre México, sobre Estados Unidos? En Texas se habla español por todas partes. Sí, buena pregunta. ¿Sabes que el año pasado se declaró Texas, el porcentaje de hispanos es superior superior al porcentaje de anglos por primera vez? Yo trabajo en una universidad que tiene casi 500,000 estudiantes. La Universidad de Texas tiene 9 campus y el 60% o 70% son hispanos. Sí, ahora,
Tu pregunta no es simple, porque el castellano, el idioma español, casi no ha dejado de ser una lengua proscrita. A mucha gente le da pena hablar español en público, ¿sí? Porque se asocia el español, eso ha cambiado, se asocia el español con trabajos en el campo, trabajos en la cocina de un restaurante. Pero desde 1940 y tantos se crearon los departamentos de español, the Spanish and Portuguese Department, ¿no? Entonces ya enseñamos español, se habla español en las universidades. Yo tengo la mala costumbre de hacer actividades, invito a escritores y sobre todo organizo desde hace mucho tiempo cineclub comentado. Enseño la película y discutimos sobre la película. Y un día un estudiante, yo antes daba clases en Carolina del Norte y exhibo la película y me dice, ¿la discusión no va a ser en inglés? Dije, no, en español. ¿Por qué? Porque sí. 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 Hay una cuestión, digamos, sutil. Que tu pregunta es, sí, se habla, hay más de 3.000 universidades en los Estados Unidos y tienen programas de español. Sí. Y el español está allí, por todos lados. Sí. Ahora ya hay cambios de registro, ya, ese es cubano, ese es colombiano, ese es mexicano, ¿no? Ese es dominicano, ¿sí? Porque se ríen. Porque es igual. Oh, sí. Ok. Muy bien. La cubana, nacida en... Cubana, nacida en Cuba, con padres cubanos, y Ok. una relación. Ok, muy bien. Sí, el español de Miami, ¿no? Sí, sí. El Spanglish de Miami es el Spanglish, ¿sabes que Noam Chomsky dijo algo, me parece muy asertivo? Noam Chomsky, el lingüista. ¿Sí? Es que ahora nos parece que el Spanglish cada vez lo vemos en todos lados. ¿Cómo se llama esa canción? Por mi hijo sé, de ahí un cantante de origen puertorriqueño, ¿cómo se llama, Emilio? El cantante Bad Bunny. Bad Bunny. Oh, Sí, por ejemplo, Bad Bunny. Claro, Bad Bunny, hay que poner mucha atención. ¿Qué está diciendo? Yo no le entiendo. No sé, no. Por más que, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Verdad? ¿No te parece? No se entiende. No sé si. Ahora, pero el Spanglish está en todos lados, en las canciones, en la poesía. Por ejemplo, Tato Laviera tiene un poema muy bueno que se llama The Graduation Speech. Y él dice, hablo inglés matao, hablo español matao. ¿Sí? Está ahí. Es un poema de los años 70, 80, creo. ¿Sí? El Spanglish está ahí. Y cuando hablamos, mi curso es de qué hablamos cuando hablamos en Spanglish. Sí tocamos los temas que plantean los lingüistas, pero sobre todo hablamos de identidad. ¿Y qué papel juega el cine, la literatura allí? ¿Sí? Entonces, el Spanglish está, imagínate, Hollywood ya se reapropió, hay películas que se llaman Spanglish, donde el personaje obviamente es una latina, así con los personajes hollywoodescos, muy bonita, casi una vampiresa, pero es la que hace la comida en la casa de unos anglosajones en Hollywood, y la historia es predecible, ¿no? La trama es predecible, el señor de la casa se enamora, es más bonita la sirvienta que la señora, ¿no? Pero ella está enseñándoles español, ¿sí? Y está ahí. Y es obvio, por vecindad. El español dominante, el registro dominante en los Estados Unidos es el mexicano. Y la comida dominante en los Estados Unidos es la mexicana. Los hemos ganado, así como los turcos en los Balcanes, de cierta manera, porque está ahí la comida, ¿no? La comida otomana está en
los fogones, en las cocinas y en los menús balcánicos. ¿Sí? Por ejemplo, el shevapi. El shevapi, esa cosita, no, es como una salchicha de carne de cordero, así. En Croacia le llaman shevapi, Ah, ¿sí? ah, Y que tú le preguntas a un croata y qué come cuando está viendo un partido de fútbol, dice shevapi y cerveza, ¿no? ¿Sí? Entonces está ahí. En Estados Unidos, creo que la pizza, la comida china y la mexicana son las más vendidas. No hay estadounidense que el domingo no quiera comer comida mexicana. No hay. Está por todos lados. ¿Sí? Y viéndolo bien, no crean, lo he pensado. Dije, en algún momento tengo que elegir el lugar. Y no estaría mal abrir una taquería en los Balcanes. ¿Sí? Y una taquería en los Balcanes y realmente yo creo que en lugar de escribir otras crónicas, voy a escribir la segunda parte de Sefer Masaot de Benjamín de Tudela, ¿sí? Sobre las taquerías por los Balcanes. Hay una taquería aquí en Sofía. ¿Aquí en Sofía? Sí, en el centro, pero no me acuerdo de cómo se llama. ¿Has estado ahí? Sí, ¿Es bueno? me gustó. ¿O te gustó? Hay una que ¿No se estaría mal? llama Hacienda Cantín. También. Quizás sí, no me acuerdo. Sí. Y pediste tacos. Sí. Hay unos tacos que me gustan mucho. No sé si los búlgaros coman la cabeza de la vaca. La cabeza de la vaca se mete como la barbacoa, se mete a un pozo y de eso se sacan son deliciosos. La cabeza de la vaca, ¿sí? Es el cachete. Si tú vas a una taquería que vendan tacos de cabeza, tienes que decir, bueno, quiero taco de lengua, taco de ojo, taco de cachete, taco de todo, surtido, ¿sí? Sí. Ya se dan cuenta que yo tengo un conocimiento enciclopédico sobre la taquería mexicana. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿otra pregunta? ¿O ya? La taquería se llama Tacoteca si le interesa, pero creo que no es muy auténtico. ¿O no? Y eso me interesa muchísimo también. ¿Qué es lo auténtico y qué es lo inauténtico? ¿No? La autenticidad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, algo que voy a un lugar y como pues todo el mundo quiere comer sabroso, ¿no? Y luego casi eh, no lamer el plato, pero sí que no dejar nada, ¿no? Cuando uno tiene mucha hambre. Yo sobre todo me apasionan mucho las sopas. Y ayer comí una sopa búlgara impresionante. ¿Saben cómo se llama? Se llama sopa de tripa. Sí. ¿Cómo se dice en búlgaro? Ve. ¿Otra vez, po? Es que, ¿otra vez? Şkembe, eskembe, çorba. Wow, no, es maravillosa. No. ¿Les gusta? ¿No? ¿No te gusta? Depende. Yo podría comer todos los días eso. Qué maravilloso, sopa. Sí, no, ahí es cuando yo hago clic con la cocina de ese país, las sopas. Sí. En la comida mexicana, hasta la llegada de los españoles empezamos a comer sopas en el siglo XIX. Pero no había sopa. Las enchiladas suizas, ¿han oído hablar de las enchiladas suizas? ¿Qué? Enchiladas suizas, así se llama un plato No, del siglo XIX. El cocinero de Maximiliano le dijo, oye, estoy un poco nostálgico de mi origen, Schönbrunn, Trieste. Y este cocinero mexicano, tortillas, unas salsas, y hizo las enchiladas de los 3 colores.
Ujú, rojo, verde y blanco. ujú, Y cuando vayan a México, pidan unas enchiladas suizas, magníficas, ujú. ¿sí? Extraordinarias. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco mucho de haber estado aquí, sus preguntas, fue muy agradecido. Pues, gracias a todo. José Antonio Moreno, pues hemos aprendido muchísimo sobre México, sobre sus viajes y bueno, estos paralelismos, ¿no? Que él estuvo estableciendo entre zonas geográficas tan alejadas, bueno, culturalmente, geográficamente, así que bueno, ha sido una experiencia muy grata para nosotros tenerle aquí. Bueno, espero que hayan disfrutado. Habéis escuchado un programa mexicano auténtico, no, no de lo que escuchamos ahí para las clases de fonética. Tenían que tener fonética, ¿oí? Oh, Tenían que tener clases de pronunciación, pero bueno, habéis escuchado en vivo y en directo como una muestra de habla real. muy La bien. variedad del español tan extendido como es el español de México. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias, No, profesor. muy, muy, muy agradecido por su hospitalidad, por su confianza. ¿Sí? Y ha sido una gran experiencia, Bulgaria. Pero, ¿no? Es como si tienes tu casa y te vas a Viena o a México y regresas y ya ves que tu casa ya es más pequeña. Te han quitado una parte de tu casa. Esto tiene una repercusión muy fuerte en la mentalidad de un pueblo. Claro, sí, sí, sí. Pero a veces decimos, es que culturalmente nos estamos reapropiando. Sí, creo, voy a utilizar una frase militar. Los hemos reconquistado. Pero Mm, también eso está pasando en España. mm, En Zaragoza, mm, antes de ir al Alcázar, y yo quería ir al Alcázar más tarde porque se dice que el almirante llegó allí, tuvo una cita con los reyes católicos. ¿Sí? Y, y hasta yo eh, repetí esa llegada del almirante Colón, sube las escaleras y dónde estaba el, dónde estaba el trono, la reina y el rey, Fernando e Isabel. Bueno, eran como las 10 de la mañana. Yo venía de Castilla y León, había alquilado un autito, estaciono el auto y me pongo a caminar, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O sea, y aquí no quiero ser muy sutil, muy respetuoso. No encontraba yo españoles. mm. Yo decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y luego me acerco con alguien, disculpe, o sea, es que mi celular no tiene el internet, algo está. ¿Dónde queda el Alcázar? Era un chino Mm. que estaba hablando en español y no le entendía, hombre. Sí, y no, dice, no, el Alcázar. Oye, y dice, no, y no me pudo. Ya después supe que me quería decir el Alcázar. Entonces yo anoté, ¿cómo dices? Alcázar. Oh, ok. Pero yo no vi, me costó trabajo, ya por la tarde. Y claro, evité comentar esa anécdota con españoles, como diciendo que nos están invadiendo, estamos siendo la minoría, porque en Soria, un día a las 8 de la mañana, pues yo me levanto muy temprano para tomar café, voy caminando en Soria y me topo con unos eh, africanos, tez oscura, muy altos, y digo, hey, y yo pensé, les hablé en inglés, hey, how are you? Where are you from? Somos de España, tío. Ah, perdón, sí. No, perdón, con todo respeto, me dijo, no, y después ya supe Ujú. que España tiene unos territorios por Eritrea, unos intereses en un puerto, y los que han nacido ahí, es como un Commonwealth, algo así, como un territorio, adquieren la nacionalidad española. Eran españoles.
Entonces aquí viene algo que tenemos que tener mucho cuidado para definir la identidad. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Porque ellos, claro, eran españoles también. ¿Sí? Porque aquí va esta cosa que nos ha hecho mucho daño. Y eso empezó en el siglo XIX. Bueno, empezó con Carlos Linneo, cuando, ¿se acuerdan? Eso es bien interesante, es decir, mapear todo el planeta. Bueno, Humboldt formó parte de eso. De ahí, de decir, ¿cuántas montañas tiene el mundo? ¿Cuántos ríos tiene el mundo? ¿Qué se produce? ¿Qué climas tiene? Se empezó a clasificar las razas. Y ojo, y tenemos que hacer, nos falta todavía trabajar en el terreno intelectual para quitarnos esa maldita pseudociencia que nos metieron en la cabeza. El primer crimen de términos raciales por color de la piel tomó lugar en 1641. 1641 se comete el primer crimen de tipo racial. No, antes nunca hubo una diferenciación por el color de la piel. Jordi de Sant Jordi, un escritor español, catalán o valenciano, era negro. Jordi de Sant Jordi, ¿sí? Amigo de Joan de Martorell, ¿sí? Uno de los grandes poetas, ¿sí? Entonces, siglo XIX, eso de decir, es que el español tiene que ser así, tiene este genotipo, pues no, me parece que habría que detenernos un poco. Ayer le contaba a la profesora Milena que en la serie de Tormes vemos que su hermanillo, el que tuvo su madre con Zaire, es español, lo sería español, o era un español, pero es de madre peninsular y padre africano. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes Bernal Díaz del Castillo? La verdadera crónica de la conquista de la Nueva España. ¿O no? O, por ejemplo, ahí, cuando Cortés manda a rescatar a esos españoles que habían sobrevivido al naufragio, Guerrero se había casado, ¿saben que era irreconocible? Traía tatuajes y arracadas. Ya se había olvidado del castellano, le dice, vente, vámonos, te vamos a rescatar. Algo parecido como la película de Private Xavier Ryan, salvando al soldado Ryan, algo así. Llegan y dice, vente, vámonos. ¿Eres español? Y dijo él, no, 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 no. Yo aquí tengo una familia, tengo 3 hijitos, y me gusta eso que dice, tengo 3 hijitos muy bonitos. Ya habla la lengua, habla el maya y se quiere quedar ahí. Incluso los mismos españoles no lo pueden reconocer que es un español suyo, que forma parte de su cultura. Porque ya viste como ellos y tiene estas cosas, ¿no? Es como si ustedes van a México y se encuentran un búlgaro, ¿no? Que se mexicanizó. ¡Ey! Oh, sí, la presidenta mexicana que tiene orígenes búlgaros. ¿Sí? La presidenta, la profesora Milena me dijo, ¿el de qué ciudad? Ella se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Viene de familia sefardita, Pardo. Y Sheinbaum, pues no es sefardita, pero es Ashkenazi, creo que viene de Lituania. ¿Sí? Y aquí, pues Bulgaria, imagínense, fue zona de la llegada de muchos sefarditas judíos que fueron expulsados de la península, ¿no? Impresionante. Qué bárbaro. Si alguien quiere llevarse alguno de estos chiles con gusto para experimentar alguna o vivir una experiencia mexicana.